Tenemos ahora sí a la licenciada Liliana Menú, me corregí aquí, ella es secretaria general del colegio. Exactamente. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, a toda tu audiencia, gracias por el espacio, sobre todo, como vos decís, un espacio institucional y que es importante conocer el rol del psicólogo, sobre todo desde un lugar institucional como es el Colegio de Psicólogos. Sí, este colegio, ¿cuántos años tiene ya en la sociedad? Este colegio se organizó como una asociación civil ya hace 41 años. Este año cumplimos 41 años. Pensé que era mucho más nuevo. No, fíjate vos que tenemos un tiempito ya, digamos, como institución. Lo que pasa es que tenemos muy poquitos matriculados. En realidad, en estos últimos 5 años ha ido creciendo la matrícula desde que está la Universidad de Santiago del Estero, digamos, también, digamos, en sede en San Salvador de Jujuy. Han ido ya saliendo a varias cortes y entonces se han ampliado, digamos, las matrículas mucho desde Santiago del Estero. Hoy por hoy tenemos 549 matriculados, porque hoy firmé la matrícula de ese número, así que somos eso. O sea, antes éramos mucho menos. Y a pesar de eso, digamos, en comparación de Salta, que tiene como 3.000 y algo, y de otros colegios, digamos, somos poquitos, pero hemos ido creciendo, digamos, como profesionales. ¿Matriculados significa que tenemos 542 psicólogos o hay algunos que no están matriculados? Y entre eso vos tienes que plantear las bajas por fallecimiento, porque se han mudado de provincias. Activo debemos tener por lo menos 450, fácil. Claro, bueno, sí, un número importante. Un número importante, ¿no? Sí, porque ha ido creciendo bastante. ¿Cómo ha crecido esta profesión, Liliana? La verdad que yo veo que hoy en día mucha gente, afortunadamente, ¿no?, está recurriendo por ahí a la asistencia o a la ayuda de un psicólogo. Fíjate vos que antes había cierto tabú con esta profesión. Uno decía, me voy al psicólogo, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué vas? Como que tenía una connotación negativa. Y en realidad creo que es todo lo contrario, ¿no? Es como una ayuda o una forma de una guía para comenzar a resolver algunos problemas. ¿Cómo definirías hoy, por ejemplo, aquellas personas que son todavía que tienen recelo de ir al psicólogo? ¿Qué decís vos que es la función de un psicólogo para con su paciente? La función específica del psicólogo es, a ver, yo personalmente tengo un enfoque sistémico, en el cual dice que cuando uno fue buscando, tiene un problema, se da cuenta del problema, está dentro de lo que muchos psicólogos decimos somos todavía neuróticos porque nos damos cuenta de lo que nos pasa. Cuando no nos damos cuenta es porque ya hay alguna patología inserta, entonces ahí no nos damos cuenta. Estamos felices en nuestra propia burbuja, tal cual. Cuando tenemos un problema y fuimos probando muchas cosas para ver cómo se solucionaba ese problema y nos damos cuenta que no podemos solos, recurrimos a una mirada profesional. A veces cuando tocamos fondo, como se dice. También, muchas veces, Y el psicólogo, como yo digo desde mi teoría, es aquel que mira desde arriba la ciudad, es como el helicóptero, que mira desde arriba la ciudad, no está dentro de la ciudad, pero mira toda la ciudad. Claro. Entonces, todas las partes. Todas las partes. Entonces, el psicólogo tiene la función de modificar los comportamientos. Entonces, tiene además la obligación, desde el colegio hay que decirlo, la obligación de estar matriculado. Esa es una de las cosas que se ha ido haciendo campaña también a nivel regional, regional NOA, de la campaña del ejercicio legal de la profesión. Muchas veces el psicólogo dice, bueno, yo me matriculo, ¿y qué obtengo? La habilitación de trabajar a través de, en toda la provincia, desde mi rol de psicólogo. Además que trabajamos con la salud mental. Con la salud mental de las personas y no poca cosa. Eso, a diferencia de otras profesiones, como yo siempre digo, los estudiantes de psicología no tenemos la posibilidad de estar trabajando con las personas desde el primer año como lo hacen los médicos, los odontólogos, No, nosotros cuando avanzamos en los años recién podemos observar algún caso, mirar lo que nos cuentan los profesores. ¿Y qué se hace en los primeros años del psicólogo? Y en los primeros años nos nutrimos de la información necesaria para poder entender en los últimos años cómo es que se actúa, digamos, desde las diferentes perspectivas teóricas, Entonces, el colegio, al tener, como dije, la Universidad de Santiago del Estero, Inmersa ha tenido, digamos, la posibilidad de tener no solamente la cuestión de grado, sino también armar convenios para que se traigan carreras de posgrado para el profesional que, digamos, siga formándose, porque todas las profesiones tenemos que seguir formándonos y nutriéndonos porque no se acaba con la universidad. La universidad, como yo siempre digo, nos da el ABC. El resto del abecedario lo tenemos que aprender afuera y lo vamos aprendiendo fundamentalmente con la práctica. Claro, no quedarnos solo con lo que vimos en la universidad, sino ir viendo nuevas teorías, nuevas
Tal cual, tendencias. nuevas formas se han ido incorporando. Yo, por ejemplo, cuando recibí el test de Raven, no era tan populoso ni tan conocido como es ahora, que es el test más rápido que se usa. El test de Raven es para la inteligencia. Es un test que tiene... usan cuando uno va a encontrar trabajo, no es el psicotécnico. Es el psicotécnico. El psicodiagnóstico es, digamos, una parte que realiza el psicólogo donde administra varios tests y me da un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, generalmente para perfiles laborales, para, por ejemplo, las fuerzas lo usan mucho para el ingreso, para ver, digamos, que esté bien y que pueda funcionar en determinado perfil, digamos, que están buscando. ¿Y qué te mide, por ejemplo, la rapidez en resolver un problema? Depende del test. La lógica. Siempre depende del test. Hay test que miden eso, hay test que ven la personalidad, los vínculos, las interacciones con la familia, la comunicación, o sea, es como siempre decimos, el psicólogo que evalúa y todo, desde que entraste hasta que te fuiste. Sí, la mente humana es inabarcable, inabarcable, es fantástica, como vos lo decías. Recién hablabas que vos tenías una mirada sistémica. ¿Cómo el profesional elige cuál es la mejor teoría o metodología de abordaje para el paciente? Eso ha ido modificándose en estos últimos tiempos, como vos dices, ya se ha ido perdiendo, gracias a Dios, el mito de que voy al psicólogo y estoy loco, ¿sí? Sí. Todavía está el mito de que los psicólogos analizamos las 24 horas, no lo hacemos, ¿sí? Tenemos un horario y un tiempo. Por supuesto. Y eso se ha ido cambiando también porque, por ejemplo, desde los tribunales tienen un enfoque de busquen un terapeuta que sea sistémico, que sea familiar, ¿sí? Porque los vínculos familiares son los que más se atraviesan en las cuestiones legales, ¿sí? Que es otra parte, digamos. Claro. El campo de la psicología es muy grande, tenemos lo clínico, lo jurídico, lo educacional, lo laboral, lo comunitario, que ha ido también cobrando mucha fuerza en estos últimos años, ¿sí? Entonces, se ha ido abriendo bastante el panorama y generalmente la persona que va a consultar un profesional siempre va en función de lo que le pasa. No todos los psicólogos atendemos de todo, porque no somos todólogos. Claro, ¿sí? claro. Vamos como especificándonos en cada una de nuestras áreas, ¿sí? Eso está bueno también, que haya como una especialidad como el médico, ¿no? Exactamente, sí. El que se especializa en psicología jurídica y difícilmente, digamos, aunque esté atravesada la cuestión de las adicciones con la ley, se dedique específicamente a adicciones, por darte un ejemplo, ¿sí? Claro. Y cada uno va orientándose entonces en función del problema. Generalmente las obras sociales nos han ido pidiendo en lo que es consulta privada la especificidad de qué psicólogo se dedica a qué cosa. Claro, qué bueno que es eso. También para el paciente. Obviamente, sí, no solamente por lo que es cuestión de teoría, sino de franja etaria, porque el que atiende niños no siempre atiende adultos, el que atiende adultos a veces no atiende adolescentes, y el que atiende familia es el que atiende todos, digamos, ¿sí? Pero son perspectivas diferentes y son franjas etarias diferentes, ¿sí? Y eso, digamos, se ha ido, digamos, también viendo, es algo que le pedimos a los psicólogos cuando habilitan sus consultorios, que nos discriminen para poder nosotros darle información, y cuando la obra social no lo actualiza, generalmente es el colegio el que tiene todo actualizado, ¿sí? Entonces, generalmente la persona, en función de qué consulta, en función de lo que le pasa. O sea, perdón, el colegio puede ser como el medio para que una persona vea a qué psicólogo puede ir. Sí, o sea, totalmente. Decir, miren, a lo mejor estoy creo yo, con un trastorno de ansiedad. ¿Quién se dedica especialmente Generalmente a este tema? se da un abanico, no se da un solo profesional. Se da un abanico de profesionales para que sea, digamos, el paciente el que elija. Y muchas veces está como el boca a boca, el sugerencia, bueno, mira, yo trabajé con este y generalmente, mira, sí está bueno, sí. Tribunales que, por ejemplo, nos dicen, mándenos listados de tales profesionales, entonces mandamos el listado y ellos, digamos, deciden. Entonces hay, digamos, un abanico importante, lo cual la persona puede elegir a la hora de cuidar su salud mental. Pero no es fundamentalmente importante que tengan en cuenta que debe estar matriculado, por dos razones. La matrícula nos plantea el tema de que es un profesional que terminó sus estudios, que tiene su título y que puede ejercer su profesión. ¿Sí? Y por otro lado tenemos de que, como dijiste al principio, detrás de este profesional hay todo un colegio que resguarda toda esta práctica, ¿sí? A través de la formación, a través de que los convenios con las obras sociales se respeten, ¿sí? Entonces, la cuestión de ver que el psicólogo esté matriculado es muy importante. Es un derecho que tiene la persona y es una obligación que tiene el profesional de precisamente estar matriculado, ¿sí? ¿Por qué hay psicólogos que no atienden con obras sociales? O sea, es muy frecuente que uno quiere ir a un psicólogo, le gusta mucho su psicólogo y dice, bueno, pero no atiendo con obra social.
y a veces, bueno, se hace muy costoso, por supuesto que a veces uno hace el esfuerzo, no siempre se puede. ¿De qué depende esto? Muchas veces depende del papeleo que uno quiera hacer o no hacer respecto a las obras sociales. Claro. ¿Sí? Obviamente que las obras sociales tienen un costo muy diferente a lo que se regula como honorario de hora técnica psicológica. ¿Cuál es el honorario ético que tiene? El honorario ético que nosotros tenemos de hora técnica psicológica, que puede ir de 40 minutos a 60, es 300 pesos hoy actualmente. Claro. ¿Sí? Pero ¿Y la obra social no te paga eso? Y la obra social no paga eso, ¿sí? No paga eso. La obra social, por ejemplo, la obra social del Estado de Instituto nos paga muchísimo menos las 4 sesiones. ¿Sí? Claro. Entonces, no todo es real, como vos dices, no todos pueden costear 300 pesos todas las semanas. Claro. ¿Sí? Entonces, si no tienen obras sociales, se hace muchísimo más difícil sostener un proceso terapéutico. Sí. Y a veces las instituciones públicas en donde también están los psicólogos trabajando, los horarios generalmente son de mañana. Son pocas las instituciones que tenemos a la tarde, entonces ahí se complican los horarios con las personas. Así como medicina tiene, por ejemplo, su cámara de salud, ¿ustedes tienen una cámara, digamos, que hace como el intermediario con la obra social y el colegio es el que regula, digamos, toda la cuestión del colegio, es el que hace los convenios con las obras sociales, ¿sí? Tenemos con obras sociales como las más comunes, como dije, institutos, Sismédica, Osmédica, IOSE, que abarca todo lo que es ejército, SADOP, que se unió, digamos, el convenio, Pero todas las obras sociales tienen algunos psicólogos para ofrecer. Todas las obras sociales, digamos, cuando el colegio hace el convenio, porque son convenios macro, ¿sí? El colegio es el que hace el convenio y pone en el padrón a los afiliados que quieran adherirse a ese convenio según los montos de las obras sociales. Claro. ¿Sí? Entonces, es una decisión personal también. Exactamente. El colega dice, sí, yo quiero adherir con el instituto, adhiero con lo que dice el instituto y por lo tanto no puedo cobrar extra porque el convenio dice esto y no dice otra cosa, ¿sí? Claro. Entonces, el que regula eso es el colegio, digamos, es el propio colegio. Estamos con Liliana Menú, ella es licenciada en Psicología y secretaria general del Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. Otro tema que quería hablar con vos, Liliana, ¿cuánto tiempo debería durar una terapia, una persona? Porque muchas veces uno conoce gente que dice, sí, me psicoanalizo hace 8 años, voy a terapia hace 10, o uno que fue 2 meses y se fue. ¿Cómo se va sabiendo cuándo se le puede dar el alta a un paciente, por ejemplo? Y eso es muy variable según el enfoque teórico que uno tenga, ¿sí? Pero en general, en todo el proceso terapéutico uno va planteando objetivos terapéuticos. Claro. Cuando los va cumpliendo, ¿sí? Ya es el momento de dar el alta. ¿Qué pasa a veces? Que cumplí este objetivo, pero a lo mejor me surgió otra cosa. Entonces es lo que da la continuidad, pero con un objetivo terapéutico diferente. Sí. ¿Sí? Por eso es que a lo mejor esta cuestión del psicoanálisis a lo mejor es como más largo en el tiempo. ¿Sí? Ellos tienden a tener periodos más largos, pero que tienen que ver con el cumplimiento de objetivos terapéuticos. ¿Sí? Hay psicoterapias breves que dicen, bueno, vos viniste por este objetivo cumplió, listo, ya está, está de alta. Por ahí más adelante vuelva por otro tema. Exactamente, y que pueden volver, o sea, no significa, digamos, necesariamente que no se haya solucionado este mal, sino que por lo que vino en primera medida ya está solucionado y ahora surgió otra cosa diferente, digamos. Y como ya hay vínculo con el terapeuta, entonces vuelve con el mismo terapeuta. Generalmente se estipula que venga con el mismo, que siga el mismo terapeuta. Pero a veces si surgen otras cuestiones que nada que ver, el terapeuta mismo dice, mira, yo esto no lo trabajo, pero yo te puedo derivar, hay 2 o 3 psicólogos que tienen esto, entonces yo ya con esto ya no te puedo ayudar porque no es de mi competencia y entonces hago la coordinación con otro profesional. ¿Puede pasar a veces que después de muchos años esa línea terapeuta-paciente se rompa y haya como una relación de simetría, de amistad? Algunos dicen, yo soy psicólogo dependiente o no tomo una decisión si no lo consulto con mi psicólogo. ¿Cómo sé que esa confianza o empatía no puede pasar una barrera? Digamos, ¿eso cómo lo maneja el psicólogo? Y generalmente eso se va viendo cuando se genera, como vos dices, esta dependencia con el profesional, que lo que los psicoanalistas llaman esta especie de transferencia y contratransferencia, y uno va entonces o marcando los tiempos diferentes o va espaciando, ¿sí? En la medida que se van resolviendo las cosas y yo voy preparando para el alta para decir, bueno, esto no va a pasar siempre, en algún momento se tiene que cortar y vos
puedes resolver tu vida solo. Entonces se van modificando los tiempos de procesos terapéuticos, ¿sí? Pero eso lo define entonces el terapeuta o lo puede definir el paciente, decir yo ya no quiero venir. Y a veces lo define el propio paciente, a veces el paciente se da el alta sin necesidad de que haya, de que el profesional se lo haya dicho. Dice, bueno, ¿y eso es válido, es positivo o hay que esperar siempre que el terapeuta te diga, mira, yo creo que ya estás en condiciones? Y mira, muchas veces por la práctica suele pasar que lo hacen por diferentes factores, o porque les ha surgido un trabajo y no pueden concurrir, o porque se les ha caído la obra social y no pueden seguir pagando, o sea, no necesariamente no los factores... porque se dieron el alta. Exactamente, ¿sí? O a veces porque encontraron que, porque a veces, como yo siempre digo, el psicólogo tiene esta difícil misión de meter el dedo en la llaga, y bueno, ese meter el dedo en la llaga no necesariamente el paciente lo pudo tolerar bien y dice, no, esto no es lo que yo quiero, y deja, pero por una cuestión de resistencia a continuar el proceso terapéutico para hacer el cambio necesario, ¿sí? Y en eso tiene que, digamos, él revisar y en algún momento, digamos, vuelve o consulta con otro terapeuta, ¿sí? Mira la pregunta que te voy a hacer, no sé, son términos médicos, no sé cómo lo podemos traducir a la psicología, pero ¿puede haber mala praxis psicológica? ¿Y cómo la podemos evidenciar, ¿no? Porque a veces uno dice el médico, no sé, o me operó mal, o hizo esto mal, y uno puede denunciarlo. Pero ¿qué pasa con un psicólogo? ¿Cómo yo sé que hubo una mala praxis o un mal tratamiento por parte de un psicólogo? De hecho, las obras sociales nos solicitan a los psicólogos que tengamos un seguro de mala praxis, ¿sí? ¿Y cómo lo detectamos? Generalmente la mala praxis tiene que ver cuando ha pasado como mucho tiempo y el problema por el que yo consulté sigue estando. Entonces significa o que no hubo vínculo o que no me está guiando o orientando de la manera correcta. Entonces vamos a decir que yo como profesional no estoy teniendo el efecto que esta persona necesita, ¿sí? Por ahí no por una mala intención, todo lo contrario, pero... Claro, pero no supe ayudarlo. No supe llegar, no hubo feeling, como se dice criollamente. Pero generalmente, digamos, malas praxis así a casos extremos, desde el lado médico, si vamos a poner el parangón, tendrían que ver con un error en un diagnóstico, esto que explicábamos recién del psicodiagnóstico, que no leí bien las pruebas y en vez de decir una cosa terminé diciendo otra, que nada que ver, y eso condicionó enormemente, digamos, el accionar de la persona. Por ejemplo, un psicólogo te puede diagnosticar depresión. Sí. Pero te la trata él y un psiquiatra, por ejemplo. Si la depresión es muy fuerte, sí, porque necesita una medicación que acompañe este proceso terapéutico, ¿sí? Pero si hablamos de una depresión leve, a lo mejor no necesita de la farmacoterapia, ¿sí? Entonces puede el psicólogo trabajar solo. El psicólogo tiene que darse cuenta, de hecho nosotros hacemos, digamos, mucha coordinación con los psiquiatras para que esta cuestión sea solucionable. Claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, eso sería una mala praxis si yo me doy cuenta que está depresivo, que necesita la medicación y no le doy nada. ¿Sí? Claro. O puede haber, por ejemplo, mala praxis en cuanto que hoy en día, digamos, la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en la cual el psicólogo está nucleado, ha emitido una documentación respecto a las denominadas terapias alternativas, ¿sí? Flores de Bach, no sé, son por ahí la única que se me ocurre que el psicólogo la incorpora a su práctica cuando no está aprobada científicamente, digamos, ¿sí? Entonces podría haber una mala praxis en cuanto que me desvirtué del enfoque científico que tiene la psicología y me fui para otro lado. Y entonces, hay psicólogos que incorporan como distintas teorías, tendencias, ¿eso depende de cada uno? Eso depende de cada uno, por eso la FEPRA ha emitido una... Pero hay una posición oficial, digamos. Una posición oficial, tal cual, gracias, no me salía el enunciado, de que en realidad la psicología es una ciencia y tiene que regirse con métodos científicos. Claro, sino como que cada uno hace su propia Exactamente, ciencia. Es como que armaríamos rancho aparte todo el tiempo, no, y los psicólogos, digamos... Y eso confunde mucho a la gente también. Exactamente, sí, porque si no, digamos, como que no es ético y no es profesional, digamos, mezclar todas estas cosas. Yo puedo tenerlas, pero digamos, ahí, digamos, de que yo lo confunda al paciente, ahí yo ya podría hablar, por ejemplo, de mala praxis. Claro, ¿sí? Mira vos. ¿Son temas nuevos o eso se ve en la facultad también? No, esto va surgiendo, digamos, el hecho de, la otra vez nos preguntaban qué pasa con que ahora fue saliendo el tema de terapia online.
Miramos, no sabía. Claro, por esta cuestión de que los medios de comunicación social se han hecho cada vez más populares y el tiempo y la vorágine y qué sé yo, entonces y nosotros decimos que es importante el cara a cara, el ver, porque digamos, no es solamente lo que yo digo, lo que yo escribo, sino también lo que yo veo, todo tiene un lenguaje para el psicólogo, claro. ¿sí? Y por ahí siempre es importante, porque si no, digamos, nos vamos comunicando solo a través de una máquina y eso también se pierde. Y entonces, nos deja totalmente solos. Exactamente, también, nos deja solos, sí. Entonces, qué sé yo, no sé si por ejemplo, al que tiene un trastorno paranoide o que no puede salir de la casa, le vendría al pelo, pero le sigo fortaleciendo, exactamente, le sigo fortaleciendo el mismo síntoma, entonces no ayuda para nada, ¿sí? A ver, esta pregunta que seguro va a interesar a mucha gente en casa. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de quedarme o no con un psicólogo? Porque yo conozco gente que va como deambulando por distintos lados, no encuentro a alguien que realmente me guste. O sea, ¿cómo sé que encontré a la persona? ¿Debo sentirme cómodo? ¿Qué debo sentir para decir, bueno, este es mi terapeuta? Y que por lo menos en la primera sesión, que la primera sesión es la que más tiempo nos lleva, ¿sí? Porque investigamos de todo un poco para saber por qué acuden a nosotros, me haya dicho algo que me haya movilizado, ¿sí? Que me haya hecho ruido, digo yo, ¿sí? Claro. Y que me haya servido en el afuera, porque yo lo veo una hora. Sí, claro. 1 hora y media, 2 como mucho. ¿Sí? Claro, pero si yo salgo del consultorio y sigo haciendo exactamente lo mismo... Es como que nada de lo que yo reflexioné o pensé o miré en esa parte, en esa horita que me brindó el profesional, entonces como que no hice contacto, no hice feeling, no hubo vínculo terapéutico, entonces por lo tanto esto se fue corriendo del lugar. Claro, ¿sí? Lo más importante es lograr a largo plazo o a corto plazo la modificación de nuestra conducta, de aquello que nos está haciendo daño. Tal cual, digamos. sí. Que es lo más difícil también. Es lo más difícil, sí. Y pues somos seres de costumbre, ¿no? Somos Animales de costumbre. Y sobre todo porque, como decía Emiliano Galeano, que es un psicólogo que trabajaba con las nuevas demandas en salud mental, se han ido ampliando muchísimo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, las familias se van constituyendo de manera diferente y el enfoque también del psicólogo tiene que prepararse para ese enfoque de que no es solamente la familia tradicional o la familia ensamblada que era hasta hace un par de años atrás. Todo ahora ha cambiado. Claro, va cambiando y en eso el profesional también se va nutriendo y bueno, tiene que ir preparándose también para esas cosas y es nuevo, vamos creciendo con eso, digamos. ¿Sí? Qué carrera apasionante. Yo los admiro porque digo, no debe ser fácil atender a un paciente tras otro y me imagino que ustedes también tienen que hacer terapia de vez en cuando. Sí, hacemos terapia, porque somos seres humanos, también tenemos dificultades y también, digamos, necesitamos de la mirada esta neutral, de que nos puedan decir, a ver, encaminarnos y decir las cosas no son tan difíciles porque a veces es muy difícil ser su propio terapeuta. Totalmente. ¿Sí? Nos estamos yendo, Liliana. Bueno, quiero que recuerdes que se vienen las elecciones en el Colegio de Psicólogos. ¿Esto cuándo va a ser? Sí, esto en realidad es como un hecho histórico en el colegio porque es la primera vez desde la creación del colegio prácticamente que hay 2 listas. Bien, antes era lista única. Antes era lista única y por lo tanto se proclamaba ganadora. ¿Sí? Es más, yo tengo 6 años en el colegio y siempre, digamos, en estos últimos 6 años han sido siempre listas únicas que nos hemos proclamado ganadores y hemos avanzado. Este año, digamos, con la cuestión de la participación de los colegiados, hay 2 listas, ¿sí? Entonces, el 10 de septiembre, el colega tiene la posibilidad de decidir quiénes van a ser sus nuevos representantes los próximos 2 años. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, el 10 de septiembre se va a abrir la elección, va a estar abierto el colegio para que vayan a votar. Es importante que se haga uso de este derecho de participación, ¿no? Sí. A nivel nacional habíamos pasado recién hace poco las elecciones y decimos, bueno, nosotros somos los que elegimos quienes nos representan, ¿no? Y entonces, es el futuro de los profesionales. Exactamente, ¿sí? Y los mandatos duran 2 años, ¿sí? El consejo directivo está compuesto por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, secretario, 4 vocales titulares y 2 suplentes, ¿sí? Que tienen la misión de llevar a cabo no solamente, digamos, lo más visible a veces es lo de las obras sociales, pero la capacitación, por ejemplo, ha sido una pata floja que ha tenido, digamos, estos últimos 2 años la comisión, porque a veces no coinciden los números en traer los profesionales, claro. ¿sí? O a veces no conseguimos el número está la propuesta de capacitación, pero no hay muchos interesados en seguirla, a veces los costos que
complica también, son muy altos, si hay poca gente, entonces se va modificando eso, ¿sí? FEPRA a nivel nacional ha innovado la cuestión de cursos online, que eso también el colega se ha podido ir sumando, porque bueno, esto que decíamos en las redes sociales, lo online también me permite de manejar los tiempos, capacitarme y en tiempos que yo dispongo, digamos, ¿no? Y entonces esta cuestión de las elecciones es bueno para la participación, que todos los colegiados, a ver, seguramente y una de las cosas que por ahí se trabaja siempre desde el colegio es que el mantenimiento de mi matrícula, que yo pago todos los meses, me posibilita ser un matriculado al día, ¿sí? En eso yo tengo esa es mi obligación como profesional, ¿sí? Y a veces en eso hay un poco entendimiento de los colegas, porque hoy por hoy las personas en condiciones, los profesionales en condiciones de poder votar son alrededor de 250, ¿sí? O sea que muchos colegas en deuda que por ahí es como decía al principio, ¿no? Nos dicen, ¿qué nos brinda el colegio? Y el colegio nos brinda la posibilidad de trabajar legalmente y que si surge algún problema, siempre el colegio está para respaldar. Hemos hecho algunos convenios a nivel institucional con la empresa Balú por el tema de los viajes, que tenemos un 10% de descuento, con algunos hoteles en el norte para que el colega pueda tener un tiempo de recreación y digamos a ir. Digamos con la Sirio Libanesa, que se ha hecho también el convenio para que el matriculado pague un monto diferente. Se han ido armando, digamos, beneficios para colegiados. Exactamente, sí. Y lo que pasa es que, bueno, son un grupo de 10 personas y a veces por H o Z se va reduciendo y vamos quedando muy pocos para trabajar, entonces eso también hace. Entonces, estas elecciones, la posibilidad de que puedan participar y trabajar más, seguramente va a dar también la posibilidad de que se hagan muchas más cosas por el colegio y que se siga hablando mucho más del colegio también. Totalmente.